Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de construcción. En esta ocasión os traigo una colaboración, es una colaboración organizada por Instagram y el hashtag que tiene la colaboración es Builders Beds Collection Collab. Esta colaboración está organizada por Angel of the Night Creations, que es el user que tiene en Instagram. Muchísimas gracias por la invitación. Perdón por mi inglés, lo siento. Y la colaboración la organiza en esta semana porque justo ayer, 5 de agosto, era su cumpleaños. Así que muchísimas felicidades, Angel of the Night Creations. Espero que en el día de ayer pasaras un día estupendo, rodeado de familia, amigos, personas queridas y que la colaboración no te hubiera supuesto ningún dolor de cabeza, al contrario, y que te haya llenado de mucha felicidad, que es lo importante en los cumpleaños. Así que desde aquí, muchísimas felicidades. Normalmente en este tipo de vídeos no suelo poner voz en off, sino que simplemente pongo musiquita. Pero bueno, a raíz de un comentario que tuve en el último Speed Build, pues la verdad es que me he animado a a hablar un poquito sobre la construcción y la idea que he tenido sobre ella. Y si mis compañeros y compañeras de colaboración la ven, que activen los subtítulos, que los tengo programados en inglés. Como ya sabéis, yo normalmente en las colaboraciones aprovecho para hacer las construcciones que tengo pendientes de hacer o construcciones que tengo ganas de hacer. Y hace tiempo que tenía ganas de hacer una masía, sobre todo desde que salió el pack de Tartosa. Pero por unas cosas o por otras, al final pues siempre hay algo prioritario, algo más urgente, algo más de actualidad que ha hecho que se me quede un poquito en el tintero el tema de la masía. Confieso que en un principio siempre mi idea ha sido hacerla en este lote desde que salió este pack. Pero mi idea en un principio era hacerla con unos viñedos alrededor. Y era lo que tenía yo en mente, hacer una masía con sus viñedos, etcétera. Pero como ahora lo de los viñedos lo voy a hacer en la serie Gran Reserva con Nova ahí en el rancho, pues ahora no me apetecía tanto hacerle unos viñedos alrededor de la masía. La verdad, no me apetecía. Así que le estuve dando vueltas y al final, teniendo en cuenta que estamos en verano, que hace muchísimo calor y que tengo muchísimas ganas de vacaciones, pues digo, pues qué mejor que hacer un alojamiento vacacional, pero así como pensado, como si alguien hubiera heredado la vieja masía de los abuelos, la hubiera pues rehabilitado y la hubiera abierto como un alojamiento rural, un alojamiento rural. Por eso está pensado todo para un alojamiento para 4 personas. Ya os anticipo que esto es una masía como alojamiento de alquiler completo de casa completa para 4 personas. Está como más enfocado un poco al disfrute del aire libre, sobre todo teniendo en cuenta, mira, el sitio donde está enclavado, o sea, ahí al ladito de la playa, menudas vistas que tiene. Pero bueno, también se puede, como en todo alojamiento rural, pues se puede estar en invierno dentro de la vivienda y disfrutando mucho porque, vamos, es un sitio donde a mí ahora mismo me encantaría estar, lo digo claramente, me encantaría estar ahí en lugar de aquí comiendo cemento y calor, que es lo que estoy haciendo en estos momentos. Y lo que de verdad me reactivó este deseo de construir una masía fue una que publicó hace unos meses mi querida amiga Cata Sins, que es preciosa, me encantó muchísimo, hizo que desarchivara ahí de mi rinconcito del cerebro el tema de hacer la masía, que recordase el lote y que dijera, bueno, en cuanto haya una colaboración en la que pueda hacer una masía, la hago. Y ha llegado con esta, pero es que es más, es que en esta colaboración además se puede utilizar contenido personalizado, así que ya está, todo completo. Voy a hacer una masía con el contenido personalizado que hace Cata Sins, que os recomiendo
encarecidamente que vayáis a visitar su página web, que es www.catasins.com, o veáis su usuario, su user en Instagram, que es cata_catasins. Bueno, cata es K de kilo TA. K de kilo TA _K de kilo TA Sims. Y igual con su página web. Y que chequeéis todo el contenido personalizado que hace, que es precioso, es muy bonito. De hecho, en esta casa los muros interiores todos están hechos con su CC, que además se han metido una buena paliza arreglándolos, porque la actualización del DirectX 11 los estropeó todos, los rompió y los está arreglando, y yo me he bajado ya nuevamente todos los, porque antes los tenía, ya los he borrado y ya me he bajado los nuevos, los corregidos y los que funcionan perfectamente pues para DirectX 11. Y volviendo a la construcción, ahora estamos con los exteriores, en donde he realizado una piscina redonda, porque claro, ya ha habido la actualización de las paredes curvas en la piscina. Bueno, es un poquito curva realmente, tampoco es muy curva, y es solamente pues para darle un poco de formita, porque como ya he comentado, esto es un sitio pensado pues para disfrutar mucho del aire libre, y una buena piscina es, vamos, es muy necesario, aunque también tenemos la playa enfrente, o sea que el sitio es bueno en cualquier caso. Pero bueno, como está pensado mucho para el tema de exteriores, ahí está la piscina. Intento que sea un sitio relajante, con mucho verde. Y bueno, y esta parte la corto un poco, porque yo en los exteriores suelo tardar horas realmente en hacerlos, y como son un poco pesados para los speedbeats, pues lo suelo cortar. Aquí ese suelo tan bonito y esa pared tan bonita son de Cata, las dos, tanto los suelos hidráulicos esos, que son preciosos, como esa pared andaluza con ese azulejo, muy bonito, muy bonito. La verdad es que prácticamente todas las paredes de la casa, yo creo, las interiores, las exteriores no, las interiores son de Cata Sims. Algunos suelos, sobre todo con estos hidráulicos, están mezclados con los que han venido en el pack este de Viva el Amor, porque los que son así de baldosa de terracota son del pack, pero fijaros que bien combinan fantástico, a mí me encanta cómo quedan. Como es una casa de alquiler vacacional, y como la idea es que han rehabilitado pues una antigua masía, tiene un estilo así como un poco mezclado, ¿no? Que es lo que se suele ver normalmente en las casas rurales. Pueden tener muebles así como de la abuela, que los han arreglado un poco, les han lavado la cara a los muebles, mezclados con cosas directamente de Ikea, o con cosas de repente muy modernas o de mucho estilo, y que a veces pues parece un poco ecléctico, que en definitiva es lo que se suele hacer, lo que yo veo cuando voy alojada a una casa rural, ¿no? Que lo mezclan todo, sobre todo tienden a dejar cosas así como más antiguas, más de la abuela, más del pueblo, pero bueno, mezclado con cosas modernas. Esos taburetes, que también son del pack de Viva el Amor, los quito al final y los cambio por unos de Cata Sims, que son preciosos, pero es que no sé si en el vídeo se van a ver o solo en las fotos finales. Son de una colaboración que hizo con otro simmer, en el que recrearon la antigua estación de Canfranc, que ahora mismo es un hotel, y bueno, es una pasada, o sea que os recomiendo que vayáis a verlo, porque es muy bonito, muy bonito, muy bonito. La masía se distribuye en una planta baja, con una zona de distribución, un distribuidor donde se contiene la escalera que sube al piso superior, donde están las habitaciones, y al fondo tiene un pequeño aseo con la zona de lavandería, con las lavadoras, que están más pensados pues para que la gente de la casa lave la ropa de cama y las toallas, más que para los visitantes, que bueno, para unos cuantos días, pues lavadoras, pues pocas. Pero bueno, ahí está la zona de las lavadoras en cualquier caso. Está pensada con todas las comodidades, tiene, como veis, todos los electrodomésticos que haya que tener. Ese plato
que vino, esa fuente de fruta que vino con el pack de Viva el Amor, con el dibujo, con el recolor ese de la cerámica de Talavera, me parece que es súper apropiado para tenerlo aquí en la cocina. La verdad es que me ha gustado muchísimo y por eso lo he colocado. Y bueno, el tema es que la cocina es grande, como veis, amplia, con todo tipo de comodidades, con todo tipo de electrodomésticos. Tiene una salida a un pequeño patio en la parte trasera donde básicamente solamente están las cuerdas de la ropa y bueno, y leña para la chimenea, porque en el otro lado del distribuidor lo que hay es un gran salón. Yo todas las masías que he estado viendo tienen básicamente un salón inmenso en la parte baja de lo que es la vivienda, y aquí también hay un salón inmenso en la parte baja de lo que es la vivienda, con zona de comedor y con zona de los sofás, etcétera, en una gran chimenea, naturalmente. Ahora estoy en el distribuidor, finalmente cambio esa mesita de entrada por una consola de CataSins, pero tampoco tengo claro. Mirar esas paredes, ¡ay, me encantan! Yo es que quería utilizarlas de una vez y ya las he utilizado. Estas también son suyas, este es el gran salón que os estaba comentando, con la chimenea, estas paredes también de piedra que se parecen muchísimo a muchísimas fotos que he visto por ahí de masías en lo que es la zona del salón, y bueno, con la gran chimenea y tal. Bueno, pues como os digo, en las masías hay una gran zona de salón, un gran salón. Aquí también estoy haciendo juegos, y luego tenemos ahí en la parte de fuera un pequeño porche, un porche estupendo que va a tener una mesa y un sofacito, pues para tomar algo a la fresca o comer o lo que sea, pero bueno, resguardados del sol estupendamente ahí en el porche. En el piso superior hay dos habitaciones, con las dos con camas de matrimonio, con sus baños correspondientes. Cada uno tiene su propio baño y los dos baños los tienen en suite, o sea, dentro de lo que es la habitación. Son unos baños, naturalmente, con azulejos de Cata, evidentemente. Y luego las pinturas de las habitaciones también, las pinturas de pared de las habitaciones también son suyas. Y luego una de las habitaciones tiene la salida al pequeño balconcito que se ve a la entrada de la masía, en la parte delantera, y también tienen un pequeño distribuidor para lo que son las dos habitaciones. Como es una casa de alquiler vacacional, también tiene pues todas las cuestiones de seguridad, de antiincendios, extintores, mangueras, ¿cómo se dice? Los letreros estos para salir en las puertas, por si acaso, porque a fin de cuentas todo eso es necesario para que les den la licencia, si no, no se la dan. Y bueno, y esto es todo lo que os puedo contar de esta construcción. Yo creo que a partir de aquí os voy a dejar con un poquito de musiquita, un poquito chill. La casa va a estar para descargar en la galería. Ya sabéis que como tiene CC, hay que marcar la pestaña de contenido personalizado. Voy a dejar la lista de la CC List, o sea, la lista de todo lo que he utilizado, en la cajita de descripción, para que si os bajáis la casa de la galería, os bajéis el CC, porque si no estará medio desnuda la casa. Y bueno, y esto es todo por ahora. No os vayáis porque queda todavía muchísimo vídeo y las fotos finales. Y bueno, me ha encantado compartir con vosotros este ratito, y nos vemos ya en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!